Hola, bienvenidos a todos. Hoy tengo el placer de estar con el pastor, mi pastor Toño, de la cantera Iglesia Cristiana, que es mi iglesia, gracias a Dios. Y hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre un regalo, sobre la gracia. Hoy vamos a hablar sobre la gracia. ¿Cómo está, pastor? El día de hoy. Muy bien, un poquillo ahí medio nervioso, pero agradecido y contento y felicitándote por este proyecto. Sí, gracias. A mí también me sigue dando nervios la cámara ahí. Pero, pues para no aburrir a la gente, vamos a nuestro tema principal. Ok. La pregunta es, de hecho el título del video no va a ser gracia como tal, va a tener el título de desenvolviendo el regalo. Y la pregunta principal es, ¿qué es la gracia? ¿Qué es ese regalo? Muy bien, pues la gracia, de hecho, es una palabra que muchos o la mayoría de nosotros como cristianos la utilizamos en muchas cosas y creo que es la que más utilizamos, pero la gran paradoja de nosotros los cristianos es que normalmente las palabras que usamos más son las que menos comprendemos. Gracia. Gracia sí viene es la traducción que más usamos, es un regalo inmerecido. ¿Qué es ese regalo? Bueno, pues vamos a desenvolverlo. La gracia viene del Charis y es un don que tiene que ver con la vida. Es un don que tiene que ver que no podemos aislarlo de la palabra vida, ya que nuestro Dios es un Dios que es pro vida, un Dios que está en contra y que destruye la muerte y destruye el pecado y destruye todo lo que genera todo el tema de la oscuridad, y la gracia es vida. Tenemos que alinearla a la palabra vida. Y por si alguna persona no creyente lo pudiera ver, me gustaría leer este versículo para poderlo enlazar un poquito más y que puedan saber qué es la gracia, ¿verdad? Porque por ello somos salvos. Efesios 2 capítulo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Verdad? Si lo leemos desde el 4, era desde el 4. Vamos a leerlo desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros las incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Muy bien, una vez entendido esto, me encanta a mí algo de Dios. Dios no se inventa el hilo negro, lo he dicho muchas veces. Dios es un Dios cultural y Dios culturiza lo que ya de alguna manera de otras culturas tiene, lo toma y de alguna manera nos enseña con eso. Esta palabra Charis viene del griego secular, y Pablo la toma para mostrarnos el amor de Dios y la obra redentora de Dios. Este Charis incluso lo menciona Platón, no me acuerdo en qué libro, pero lo menciona Platón. Este Charis es muy antiguo y era un regalo que un rey
entregaba a un soldado raso, un soldado que no tenía ningún llamado, o sea, ninguna autoridad, sí, ningún título. como el soldado más bajito. Exacto, de todos. sí, el soldado para la batalla, sí, no, ni cabo, cabo, era un soldado raso, no tenía título, no tenía nada. Pero cuando este soldado se esforzaba en la pelea, cuando era un soldado que resaltaba entre todos, entonces merecía y recibía un charis, un don, un regalo, una gracia de parte del rey en ese momento. ¿Cuál era este regalo? Pues bueno, hay que desenvolverlo. Este regalo era, le llamaba a ese soldado, este rey le llamaba a ese soldado, lo mandaba a traer ante todo su reino, una nube de testigos, muchísimos testigos había ahí, y este rey mandaba hacer una silla similar, mira, una silla muy parecida a su trono, lo más parecido, era una réplica. Y este soldado traía a su familia, sus hijos, sus tíos, sus parientes, todos sus parientes. Y entonces el rey, la condecoración que le daba era, le mandaba a llamar a ese soldado y lo sentaba. Esa silla parecida a su trono la ponía a un lado de él, así. Y ese rey lo mandaba a sentar ahí por 5 minutos, 20 minutos, dependiendo lo que esto sucediera, del tiempo que el rey decidiera. ¿Qué sucedía en ese tiempo? En ese tiempo sucedía que el rey, la máxima autoridad de ese reino, compartía su vida, comenzaba una unión, comenzaba a enlazar sentimientos, sí, compatibilidad, había una empatía. Entonces se ponían al mismo nivel por un tiempo. Sí, sí. El rey le compartía toda su vida, sus éxitos, sus triunfos, las guerras que había ganado, todo, y el soldado le compartía también su vida. Entonces en ese tiempo que pasaban juntos, pues había eso, eso, una empatía entre los dos, una unión entre los dos. Esta persona pasaba el tiempo, terminaba el tiempo, sí, no lo condecoraba con coronas, con medallas, no, era eso. Pasaba el tiempo y esa silla él se la llevaba a su casa y él ya tenía una historia que contar. Yo en algún momento, el rey Carlos II me dejó sentarme en el trono por 5 minutos. Exacto, me dio gracia por 5 minutos, por 20 minutos. Es decir, si lo trasladamos a lo que Pablo nos quiere decir, lo leímos ahí en la traducción NBI, la gracia es Dios, el creador del universo, compartiéndonos su vida en toda la extensión de la palabra, juntamente con Cristo, a través de Cristo. Cristo es el canal, Cristo es el puente, Cristo es la única persona que nos puede unir con el Rey Todopoderoso, y Él comparte su vida, se da a conocer a nosotros, nos cuenta sus anécdotas, sus maravillas, su personalidad, todo eso, y nosotros podemos y tenemos la dicha de empezar a unirnos a Él, nuestra vida a Él. Sí, sí. O sea, es algo increíble cuando entiendes lo que significa la gracia, porque algo cambia en nosotros, algo afecta en nosotros, el hecho de que, o sea, es muy curioso que es algo que no te puedes ganar tú, sino que es algo que te lo da alguien más por amor, o sea, creo que es el caso con el soldado, ¿no? Lo hacía por aprecio al otro, ¿será? Sí, a diferencia de lo secular, de donde lo toma Pablo, él sí había hecho algo, méritos. A nosotros nos dice Pablo, toma solamente esa ilustración del compartimiento de la vida, del sentarnos en el trono de Dios, de ser semejantes quizá a Él, prácticamente, pero él, Pablo, dice que nosotros no es por obra, sino por solamente el inmenso amor que Dios le tiene a la humanidad, a su creación.
Por eso, nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que ser soldados que hacemos algunas obras. Esa es la diferencia de nuestro rey, de Dios Todopoderoso, al rey de donde lo saca Pablo, esa palabra charis en el antiguo griego secular. Sí. Luego, bueno, también continuando con, digamos, con las preguntas que preparamos para hoy, yéndonos por ese camino, es ¿por qué es que el hombre no puede ganarse eso? ¿Por qué el hombre por sí mismo no podría ganarse esa gracia? Pues es muy chistoso que en nuestro mundo, digamos, todo lo que obtenemos tiene que ser porque nos los estamos ganando. Casi todo, o sea, si tú obtienes un ascenso en tu trabajo es porque realmente te esforzaste y tú hiciste el máximo en ese trabajo. Si tú, no sé, llegas a ser el mejor futbolista es porque entrenaste mucho tiempo, te esforzaste en los partidos, y creo que es algo contracultural, como mucho de lo que enseña Jesús, de mucho de lo que es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué eso tan importante no es algo por lo que yo pueda trabajar para ganarme? Es una muy buena pregunta, y qué bueno que haces estos videos. Y yo te invito a eso, a que sigas siendo bien preguntón, porque yo soy así. Yo siempre, a la respuesta que acabamos de dar, yo siempre preguntaba, un regalo inmerecido, un regalo inmerecido, un regalo inmerecido. Bueno, pero un regalo lo debes abrir y debes de traer cosas dentro, ¿no? Y es maravilloso cuando te das cuenta de los regalos que hay dentro, que me gustaría, si te parece, también tocar eso, antes de pasar a esa segunda pregunta, que ese regalo, la mayoría de los cristianos se quedan con simplemente, soy salvo, ¿verdad? Y yo me atrevería, sin decir obviamente que la salvación se pierde ni meterme en eso, yo diría que incluso se convencen ellos mismos de ser salvos, pero llevan una vida que no lo demuestra, porque jamás abrieron el regalo, porque creen que la salvación es solo ir al cielo, y no. Si Dios te está compartiendo su vida, si el Rey, el Creador de todo, te está compartiendo su vida, ese regalo inmerecido, si lo abrimos, trae salud, trae sanidad, trae paz, trae amor, armonía, trae templanza, trae alegría, trae libertad sobre todas las cosas. Una libertad de vivir a Cristo que no puede convertirse en libertinaje, sino una felicidad, una paz, una cosa tan maravillosa que muchos cristianos, me atrevería a decir, que en lugar de vivir libres en Cristo, viven frustrados en Cristo, porque jamás han abierto el regalo inmerecido. Ese regalo que trae muchísimas cosas que pues invitamos a la audiencia a que lo abra. Ahora, pasando a la segunda pregunta, ¿por qué no lo podemos ganarnos? O sea, ¿por qué no tenemos ese regalo? O sea, es que va el mismo ejemplo, o sea, es como muchos niños, o a mí me sucedió eso, teníamos buenas calificaciones porque de seguro nos iban a dar un regalo ahí debajo de la mesa. O sea, muchos de los niños entienden también que los han acostumbrado los papás a veces de que si yo tengo una buena calificación voy a obtener mi recompensa. Exacto. Y creo que con la gracia, usando esta imagen del regalo, es como, pues es que tú no puedes hacer nada por obtener ese regalo. Sí. Exacto, en la cultura existe una motivación para nosotros hacer las cosas y ganarlas, pero eso demuestra, creo que muchísimo más el amor de Dios, que prácticamente podremos decir que es incomprendible. Porque pertenecemos a un mundo, Carlos, donde hay maldad. Pertenecemos a un mundo donde hay limitaciones. Pertenecemos a un mundo donde podemos ser malos o podemos ser víctimas del mal. O sea, podemos hacer lo malo o podemos ser víctimas del mal. Y como hay limitaciones, existen limitaciones, si Dios haya decretado que nosotros podríamos salvarnos a nosotros mismos haciendo algo, creo que no sería Dios, porque no entraría en la justicia de Dios.
¿Por qué? Porque las limitaciones a mí me pondrían... Hay gente que nace con limitaciones. Hay gente, por ejemplo, la clásica que dicen muchos pastores, ¿no? Basándose en el libro de Romanos, de que si confesares con tu boca, y lo literalizan, lo literalizan, es literal eso. Si no lo confiesas, no eres salvo. ¿Y los mudos? Sí, ahí tendríamos un problema. Muy serio. Entonces existen limitaciones en este mundo. Unos corren más rápidos que otros. Otros nacen lamentablemente sin piernas. O otros las sufrieron. Entonces, si Dios haya dicho, los que corren más rápido son salvos. Los que estos son salvos. Los güeritos son salvos. Entonces, ¿qué culpa tiene el que nació con una limitación menor a la otra? Sí. O ¿por qué darle ventaja a aquel que nace con limitaciones más avanzadas, ¿no? Aquel más inteligente, aquel menos, no inteligente, no me gusta esa palabra, aquel que no le echa tantas ganas al estudio. El más despierto y el más... Entonces, eso para mí, más allá de irme por la línea de quizás enojarme, como muchas corrientes enseñan de que si das, de que si pagas, de que si compras, de que si pactas, de que si haces esto y lo otro ganas la salvación. Creo que eso demuestra, más allá de demostrar un Dios bueno, demuestra un Dios que no es Jehová de los ejércitos, que no es el creador de los cielos, ¿no? Que no es el que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Creo que ¿por qué no podemos hacer nada nosotros para obtenerla? Es eso, demuestra la justicia y el amor de Dios. Porque Dios mismo entrega a su Hijo y su Hijo mismo decide bajar. Eso lo vemos en Efesios. Sí. Decide bajar y decide encarnar en una limitación humana, decide vivir el cansancio, el hambre, el enojo, el sufrimiento, espero que no la decepción, y decide pasar por la cruz para que en ese acto de sufrimiento, todos, dice la Escritura, todo aquel que acepte a Jesucristo, a ese sacrificio que Dios entregó en la cruz, que Jesús entregó en la cruz a su Padre para ser mediador de nosotros, para pagar la deuda del hombre hacia Dios, todos podamos ser salvos. Entonces, aparte te voy a decir otra cosa. El por qué Dios, voy a poner la pregunta, el por qué Dios no permitió que el hombre se pueda salvar al otro, a sí mismo. Yo estoy seguro que nadie se salvará. Sí, es justo lo que estaba pensando. Es como, o sea, si significa que yo puedo ganarme eso, significa que también yo lo puedo perder. Exactamente. O sea, o sea, la parte, digamos, ya lo conseguí, pero si no sigo siendo lo hábil suficiente para mantenerme activo ganándome ese regalo, lo voy a perder. O sea, y es como, no hay esperanza, no hay nada en esa cuestión. O sea, significa que con mi condición también lo puedo. Exactamente. Si tú lo puedes lograr, entonces lo puedes perder. Pero más allá, yo creo que la humanidad es tan necia que por eso es un regalo espiritual. E incluso, de hecho, no es ni siquiera un regalo físico. Sí. Es un regalo que puedas palpar. Yo te cuento una anécdota. Yo en algún momento le compartí a un joven y de la salvación, del regalo de Dios, y me aventé como 2 horas explicándole, y lo comprendió bien, comprendió la salvación. Entonces él me dice, no, pues sí quiero ese regalo, la verdad es que sí. Le dije, pues inclina tu rostro y ora tú, háblale a Dios, dile lo que tú quieras. Y él, temblando, cierra los ojos y comienza a decirle a Dios, yo te pido perdón y te doy gracias porque me has salvado, etcétera, etcétera. Y seguía temblando él. Y de repente pasaron como 10 minutos y de repente él abrió los ojos y dijo, ¿ya? ¿Y ahora qué? Y yo así de, ¿sí? Ya se imaginaba algo de ese se imaginaba un trueno, algo
Entonces, no es físico, es algo espiritual que se cumple la palabra de Dios poderosa, que Él dice que no es por sangre, ni por una relación sexual en el nacimiento, es por el Espíritu y por la gracia y por el conocimiento y por la voluntad de Dios. Entonces, creo que si lo pudiéramos palpar, que si lo pudiéramos tocar, que si lo pudiéramos lograr, la necedad del hombre, Carlos, nos alejaría más de la salvación. Ese es mi punto de vista. Sí. O sea, es que es algo, más bien, mucho de nuestra condición humana en ese sentido. O sea, de nuestra condición como humano. Y ahorita que tocó justo, eso nos lleva bien para la tercera pregunta. O sea, con lo que pasó con este muchacho, que imagino que esperaba algo así como, descender ahí el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén ahí. O sea, más bien, ¿qué causa realmente en nosotros cuando podemos no solo entender la gracia, sino como vivir la gracia realmente en vivir la gracia de Dios, el experimentarlo en nuestras vidas? Porque sí lleva un cambio, o sea, no es un cambio como de que te vas a poner un nuevo tú físico así, pero creo que sí te lleva a un cambio en tu forma de vivir, en tu forma de, no sé, de ver el mundo, de ver a Dios incluso también. ¿Qué puede ocasionar en nosotros el entender esa gracia? ¿Qué puede ocasionar en nosotros el entender esa gracia? Sí, no puede. Sí, debe ocasionar en nosotros el nacer de nuevo. Y es otra palabra que usamos siempre de calor, que creo que no la entendemos tampoco. La gracia, cuando nosotros la comprendemos realmente, y me gustó y escogí este versículo que te digo, que leímos, porque lo describe perfectamente. El entender que no es por mis fuerzas, el entender que Dios, porque no voy a decir un Dios, voy a decir un Dios para que se entienda, un Dios diferente a todos los demás. ¿Por qué diferente? Porque todos los demás me piden algo para que ellos me puedan dar algo. Pero Dios, el que nos salvó, Él te da algo sin que tú hagas nada, aún siendo tú pecador, aún siendo tú enemigo, aún siendo tú alejado de Él, aún siendo tú lo que eras antes. Él te busca para regalarte eso. Número 2, el entender que mi condición en la que yo me encuentre, porque es la clásica que decimos, ¿no? Antes de buscarlo o hasta después de buscarlo cuando nos alejamos, bueno, nomás dejo de pecar y nomás dejo de hacer esto y nomás dejo de hacer lo otro y voy y lo busco. No, el lunes. El lunes comienza. Ese Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Es tan hermoso, la gracia es tan hermosa que te busca. Entonces, cuando yo entiendo eso, en primer lugar, que me está buscando, que está preocupado por mí y me está buscando porque tiene un regalo que va a cambiar y transformar mi existencia terrenal y mi existencia eterna, pues tendría que interesarme para empezar. Yo lo quiero. Número 2, el entender que la gracia es que Él está compartiendo su vida conmigo. Es decir, lo dice Efesios, estamos bendecidos con bendiciones celestiales, en lugares celestes. Es decir, cuando yo comprendo eso y me empiezo a alinear a Dios, pues empiezo a recibir la vida de Dios que tiene para mí, que es lo mejor. Y número 3, cuando yo entiendo, por eso te digo que Pablo lo toma del Antiguo, por eso él menciona que estamos sentados juntamente con Cristo. Que estamos sentados. Cristo está a la derecha del Padre sentado, y Cristo, como nos hizo coherederos, comparte eso con los que hemos aceptado eso. Entonces, exacto, entender que yo
estoy sentado a la diestra de Jesucristo, pues ¿qué tiene que provocar? Tiene que provocar en mí una vida de compromiso, una vida de felicidad, una vida de seguridad, una vida lejos del temor, una vida lejos de la ansiedad, una vida lejos de las cosas mortíferas, como pensamientos suicidas, como depresivos, como todas esas cosas. Tendría que ocasionar en mí un ser pro vida, un ser que también empiece a luchar en contra de las tinieblas, en contra del pecado, en contra de todo eso, pero sobre todo entender que si yo estoy lleno o he recibido ese don de Dios, ese regalo, pues tengo que vivirlo, tengo que usarlo, tengo que ponérmelo, y eso debe cambiar mi mentalidad, mi manera de hablar, mi manera de expresarme, mi manera, todo mi ser, porque tendría que estar alineándome a conocer la vida de Dios, para que mi vida en algún momento pueda entender, y entonces la gracia de Dios pueda provocar en mí el que se cumpla el propósito por el cual yo vine a esta vida. Tendría que provocar eso, el conocimiento de la gracia de Dios tendría que provocar en mí buscar a Dios para entender a qué vine a esta vida. Sí, o sea, y es, o sea, lo increíble de la gracia, o sea, más bien lo increíble de Dios es que un tema te lleva por, o sea, de gracia podríamos pasar a lo que usted mencionaba, ¿no? De nacer de nuevo, que estoy seguro que esa va a ser otra conversación que va a haber, sí. pero, o sea, la gracia creo que cambia mucho el corazón, cambia, no sé, a mí en lo personal, hablando más bien de mi vida, cuando entiendo la gracia de Dios, a mí en lo personal me genera esperanza, o sea, de que no depende de mí, o sea, de que hay líneas delgadas de cosas que sí tengo que hacer, como mantener mi relación con Él, que esos son temas ya más, pero me hace entender que sí, eso, o sea, me da esperanza, o sea, creo que esa es de mis palabras favoritas para definir a Dios, que es un Dios que da esperanza, y esa gracia creo que es algo que genera mucho en mí. Ya usted me dirá si eso está mal, no lo hablamos, pero a mí me da esperanza, o sea, de que este humano lleno de errores aún así ha recibido un regalo increíble de parte de un Dios maravilloso, perfecto, o sea, de un Dios que transforma, y me llama mucho la atención porque pensando en ejemplos de otros dioses o religiones, siempre es como de tú tienes que hacer esto y te sometes tú porque tú me tienes que dar esto a cambio, o sea, y Dios siempre es un Dios que es como al revés, o sea, más bien Él está como detrás, así como de, oye, yo te estoy ofreciendo esto, yo entregué a mi hijo, digo, los otros te piden otra cosa, yo te entregué a mi propio hijo para suplantar tus pecados, ¿no? Y es algo muy, muy increíble. Sí. Es algo tan maravilloso, te lo digo, como en la primera pregunta, de qué es la gracia, creo que esa primera pregunta termina en la tercera. Sí. Ese soldado raso no es el mismo. Cuando se levantaba con ese rey, tomaba ese trono y se iba a su casa y su vida había cambiado por completo. Eso ocasiona la gracia. Pero Pablo no está ajeno al Antiguo Testamento, ¿eh? Sí. O sea, el Nuevo Testamento no está ajeno al Antiguo. En el Antiguo Testamento Dios muestra su gracia también. Y es tan hermoso ver lo que tú acabas de comentar plasmado en la historia que nos deja Dios hacia a la humanidad en la Biblia, donde Dios no dicta leyes, no dicta una conducta tuya hacia mí, sino hasta después que yo hice todo por ti.
¿Sí? Sí. Y eso era para que Sí. y te libere, etcétera, Y etcétera. con Jesús hace así, Lo se, mismo. o sea, digamos, se mueve, ¿no? Ahora es como de, yo ya hice, o sea, ya te pido algo después, ya que aceptas lo que yo... Lo mismo. Sí. La gracia se ve tanto reflejada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Lo mismo. Jesucristo viene, hace toda la obra redentora que ningún ser humano pudo haber hecho, la hace y después nos ordena, bueno, haz morir el viejo hombre terrenal, vístete de la armadura, perdona, etcétera, etcétera, tantas cosas que nos da, pero no las ordena Dios, sino antes, o sea, a través de Jesucristo, a través de sus apóstoles, de Pablo, de todos los escritores del Nuevo Testamento, no lo ordena, sino que hasta Jesús resucitado. Igual en el Nuevo Testamento, en el Éxodo, ¿verdad? Hasta que no liberó y no llegó y no hizo todas las cosas y su pueblo ya estaba libre de todo y manifestó su poder, les dijo, bueno, ahora escribe 10 mandamientos. Sí. Wow. Es algo increíble, o sea, y realmente podríamos seguir y seguir. Pero, pues, realmente quiero darle las gracias aquí frente a la cámara, frente a los que lo van a ver. Primero Dios, que toque muchos corazones. Gracias por participar, por la charla. Sé que platicamos mucho, ahora hay una cámara, es la diferencia. Es una charla más, pero grabada. Y sí, también gracias a Luna, va a salir en el video que Luna está ahí detrás de la cámara checando que no se caiga. Pero gracias, pastor, por ayudarnos a desenvolver un poco. Es mucho, es un regalote. Creo que es un regalo fácil y difícil a la vez de entender. O sea, muchas veces creo que es lo complicado y creo que esto ayuda a abrir conversaciones que no se tienen siempre. De ayudarnos a hacernos preguntas internas sobre si realmente estoy entendiendo, tanto para creyentes como para no creyentes. Es como de, empiezas a hacerte preguntas sobre quién es este Dios, ¿no? O sea, quién es, o sea, a conocerlo un poco más, que es la intención, o sea, es la intención de estos videos. Y nada, no sé si tenga algo más para agregar. Nada, que solo decirles que así como funciona un regalo, pues es ponernos ese regalo, porque así como si a mí me regalan un saco, una camisa, yo la puedo abandonar. Entonces, puedo dejar ese regalo ahí polveándose. No lo dejen ahí, ábranlo, descúbranlo. Es maravilloso. La salvación que Dios entregó comienza aquí en la tierra. Sí, Comienza en la tierra y termina allá con Él en su presencia. Gracias a Dios. Bueno, creo que esto ha sido todo para la primera conversación. Creo que fue algo muy bueno, muy edificante para mi vida, para hacer lo que lo van a ver también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a tener, primero Dios, más invitados. Estoy seguro que el pastor Toño va a estar invitado alguna otra vez. Y nada, nos vemos en el siguiente video.